Are we the last living soul? Estamos con el profesor Alberto Acevedo Hernández para hacerle una entrevista acerca de lo que es comunicación y cultura. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Bueno, y por ejemplo, ¿qué papel jugaría un comunicólogo dentro de este eje de la cultura? Precisamente, yo vería al menos dos. Uno, produciendo sistemas de significación que de alguna manera puedan distribuirse de manera más equitativa, por un lado, producir comunicaciones, o por otro lado, analizar las comunicaciones que ya son producidas. Por ejemplo, el cine, las telenovelas, los diarios. Dice, ¿a poco se puede ser un analista de la comunicación? Claro que se puede hacer un analista de la comunicación desde esta perspectiva, porque un analista va a tratar de hacer lecturas en profundidad de esos sistemas de significación. Simple y sencillamente, tú notas que en el día a día hay muchos acontecimientos, sin embargo, diversos diarios, diversos periódicos captan de diversa manera esos acontecimientos. Esto podría darnos nosotros para hacer interpretaciones, quizás las ideologías de este lado, las ideologías de este lado. Entonces el comunicólogo podría participar haciendo lecturas en profundidad de diversos medios, pero también de diversas acciones que se dan en nuestra sociedad. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, el asunto de las preferencias de los partidos políticos. Todo eso tiene que ver con el comunicólogo formado en el ámbito de la cultura. Por ejemplo, ¿qué aptitudes necesita un comunicólogo para entrar a este hilo? O sea, como qué cualidades tenemos que tener para... Tiene que interesarse en la lectura, tiene que tener una especie como de hambre de saber, y uno de sus alimentos es la lectura de distintos, es decir, nadie nace genio, hay lecturas complejas, hay lecturas más sencillas, y para poder acceder a las lecturas complejas se necesita un entrenamiento, una preparación. Es decir, tiene que leer mucho, tiene que leer otras investigaciones, tiene que leer revistas científicas, pero también tiene que consumir mucho de los medios para poder hablar de los medios de comunicación, que son partes centrales de nuestra cultura. Entonces, una de las características es esa: mucho trabajo, mucha lectura. Por otro lado, que tenga esta pasión por el oficio de investigar, por el oficio de tratar de preguntarse por qué esto es así, puede ser de otra manera, por qué hay tantos pobres en el mundo, será porque son flojos. Entonces, una de las cosas, tiene dudas, tiene muchas dudas y se hace muchas preguntas, pero estas preguntas debe aprender a formularlas muy bien según el estándar de la ciencia, para poder después desplegar procesos de investigación y entonces tratar de alguna manera de responder responsablemente informado esas preguntas. ¿Se entiende? Entonces generamos sistemas de información para poder responder a las dudas que tenemos y que a veces tienen que ver con problemas sociales, con problemas humanos, con problemas familiares, con problemas estudiantiles, vistos desde el punto de vista de la cultura. Significaría qué representaciones, qué creencias se hacen los sujetos de esos problemas. Y vamos y le preguntamos a la gente, hacemos grupos de discusión, hacemos entrevistas en profundidad y después tratamos nosotros de interpretar desde el punto de vista de la ciencia qué está pasando. ¿Cómo está la oferta laboral con esta cuestión de la cultura? Hay mucha demanda de comunicólogos que estén especializados en esta cuestión de cultura. Uno supone que la demanda debe de crecer porque este es un país que le urge mucho saber sobre muchas cosas, pero nosotros nos enfocamos a tratar de formar a nuestros estudiantes para que sigan haciendo estudios de posgrado, que se sigan especializando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita tenemos a 2 practicantes de séptimo colocados en el Colegio de Sonora haciendo labores de garantía de investigación. Esto sería padrísimo si cuaja, si se hace, que después estos estudiantes pudieran hacer la maestría que ellos ofrecen y seguir creciendo y aprendiendo. Porque a todos nos interesa al país.
de respuestas, de generar conocimiento desde la ciencia misma, pero en temas de cultura y comunicación específicamente. Entonces, el alumno podría trabajar en buffets de investigación, que hay bastantes, y sobre todo la que se explota más es la estadística, pero ya se empieza a trabajar otros donde, por ejemplo, los grupos de discusión son parte central. Nosotros tenemos un cursito para grupos de discusión en noveno semestre, en la parte del seminario metodológico. Entonces, eso sí, como que está por abrirse, pero igual el comunicólogo egresado de cultura tendría las mismas oportunidades que cualquier comunicólogo de las otras especialidades, solamente que el plus sería, trata de hacer investigación. Entonces lleva la formación de comunicólogo, pero nosotros le damos ese extra que es la introducirse en tratar de hacer proyectos de investigación, bueno, al nivel de licenciatura, pues, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de la comunicación y cultura, ¿qué investigadores son los más como que han tenido una gran aportación a lo que es comunicación y cultura? Sí. Hay varios. Me viene a la mente el doctor Jorge González Sánchez, que está en el nivel 3 del SNI, que fue mi profesor en la UAM Xochimilco, que acabo de ver. Estaría el doctor Jesús Galindo. Está la doctora Rosana Reguillo, que es una mujer que salió del ITESO, que es a donde se fue a estudiar Enrique Rivera, y que es una lumbrera, es una mujer que a nivel internacional ha logrado eco, y así, por decir estos tres nombres, aunque hay muchos más. Por ejemplo, si yo como comunicóloga escogiera este eje más adelante, ¿a qué retos me estaría enfrentando? Quizá una de las cosas que está en contra es que a veces, incluso en instituciones como la Universidad de Sonora, no hay suficiente apoyo a la investigación. Quizás es una de las cosas, bajan presupuestos, si no estás conectado con las grandes investigaciones que acaparan algunos, entonces ese puede hacer, ¿no? Dice, híjole, es difícil hacer investigación en México, por un lado. Después, de investigación que sea interesante, porque digamos la que se paga, pues de volada pues, se puede hacer, y no importaría, digamos, en tiempo de elecciones, las encuestas de opinión pública, pues dejan mucha lana, pues, ¿no? Pues sí. Pero ese sería uno. Los otros retos a los que te enfrentarías sería que debes de tener una curiosidad extrema, y a veces en el mundo que vivimos nos acostumbramos a quedarnos con la información de superficie, y con eso nos contentamos, y a veces no nos damos cuenta que creemos que estamos informados, pero con información solamente de superficie o de consumo. Así ya, participo aquí, muy interesante. Usted, curso de cultura en 100 días, aprenda a leer en 7 sesiones. Entonces, a veces con la superficie, cuando en realidad hay todo un mundo muy complejo, pues, que entender, que comprender, que explicar. Bueno, ¿algo que quiera aportar? Ok, ahora están en primero, pero los espero en séptimo semestre. El séptimo semestre empieza, ustedes eligen, van a tener una plática antes, ustedes eligen a qué eje se meten, pero yo con mucho gusto las recibo. Seguramente voy a estar ahí cuando ustedes vayan en el séptimo semestre, y a los que nos están viendo, piénsenlo. Pensar es fundamental, enseñar a pensar es fundamental. Entonces, no solamente hacer cosas, sí podemos hacer cosas y hacemos cosas, hacemos investigación, hacemos entrevistas, pero también qué hacer con esa información para no solamente ser como maquiladores, hago entrevistitas, sino tratar de aprender a pensar, y eso nos lo da el oficio de investigación. Y de las ciencias que nos echan la mano a las ciencias de la comunicación, que sería la sociología, la antropología, quizá las matemáticas, la psicología. Ese sería el último mensaje, sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Fue un placer.